Hola, yo soy Samuel Amaral y este es el canal del Instituto de Estudios Históricos de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. El 22 de junio de 1941 comenzó la Operación Barbarossa, la invasión de la Unión Soviética por el Tercer Reich. Hoy vamos a hablar de este tema con Patricio Geli, profesor de la universidad. Patricio, acá vemos las tres fuerzas que invadieron la Unión Soviética. ¿Te parece bien empezar, no por las operaciones militares, porque nos interesan más las cuestiones políticas, sino por los antecedentes políticos de Barbarossa? Sí, Empezamos cómo con no. la llegada de Hitler al poder. Bueno, esta es una fotografía del célebre incendio del Reichstag, el parlamento alemán, por el cual son acusados los comunistas de ese país y justifica la represión que se cierne sobre ellos y sobre otras fuerzas políticas como la socialdemocracia, los católicos, los liberales, ciertos grupos de cristianos protestantes. Esta represión que sufren los comunistas en Alemania resulta bastante paradigmática, en primer lugar, porque son detenidos los representantes en el Parlamento del Partido Comunista Alemán, son detenidos dos comités centrales completos del Partido Comunista Alemán, y también los representantes del Comintern que se encontraban de alguna manera monitoreando el funcionamiento del Partido Comunista Alemán, como Georg Dimitrov. Bueno, ahí cambia entonces la política de la Internacional Comunista, ¿no? Sí, efectivamente se cambia de la política de clase contra clase. Esa política surge con motivo de que se considera a partir del año 28 y sobre todo de la crisis del año 29 que se ha abierto de nuevo una situación revolucionaria a nivel mundial. Esto lleva a una confrontación con la socialdemocracia, que es caracterizada como el socialfascismo, y a la construcción de organizaciones comunistas autónomas en todos los frentes. Y de esa política de autonomía, digamos, se pasa a una política de construcción de fuerzas antifascistas, de tratar de aglutinar a todas las fuerzas que son contrarias al fascismo. Esto es como consecuencia del ascenso de los nazis en Alemania y debido a que las organizaciones de extrema derecha o gobiernos autoritarios de derecha han mostrado una nueva fuerza en toda Europa. Bueno, a 2 meses de la llegada del Frente Popular al poder en Francia, estalla la Guerra Civil Española, ¿no? Acá vemos abajo las brigadas internacionales y los principales dirigentes del Partido Comunista Español, Dolores Ibarruri y José Díaz, con Palmiro Togliatti, delegado de la Internacional Comunista, y arriba la intervención alemana. ¿Puedes comentar algo? Sí, bueno, acá claramente vemos cómo comunistas y fascistas y nazis apoyan diferentes bandos en esta guerra, ¿no? Va a haber muchos soldados italianos combatiendo en la Italia fascista, combatiendo en España, en el campo nacionalista. Alemania presta su nueva fuerza aérea para ser probada en esta guerra. La Unión Soviética es un país que abiertamente apoya a la República Española, conjuntamente con voluntarios de izquierda, democráticos de todo el mundo que llegan a España y muchos de ellos van a conformar las brigadas internacionales. Bueno, podemos decir que este fue un episodio de enfrentamiento indirecto y de práctica, ¿no? Y de tácticas militares, pero Alemania estaba en un proceso de expansión desde la llegada de Hitler al poder, ¿no? Así es. Una de las razones del éxito de Hitler es su oposición práctica a las condiciones que le había fijado a Alemania el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles había dejado al 10% de la población alemana fuera de Alemania, el territorio había quedado dividido por el corredor polaco,
Y lo que va a hacer Hitler es ir desandando ese tratado con acciones concretas. Va a ocupar la zona desmilitarizada del Rin, es decir, la orilla oriental, con fuerzas alemanas. Va a anexionar Austria, lo cual estaba expresamente prohibido en el Tratado de Versalles, y va a terminar ocupando las zonas de Bohemia y Moravia, invocando que en esos territorios había población alemana que había quedado fuera de Alemania. Bueno, acá vemos una foto célebre de la firma del Tratado de Múnich, donde las potencias, Gran Bretaña y Francia, aceptan el nuevo statu quo. Las razones de esa aceptación tienen que ver que la opinión pública en ambos países era contraria a la guerra. Razón por la cual Alemania estaba en condiciones de valerse de esta situación de política interna en estos países, y es la razón por la cual hasta el momento no encuentra barreras a su expansión. El Tratado de Múnich supone que esta es la expansión final alemana y que ya no va a pasar sus fronteras, y taxativamente fija que Alemania no va a ocupar Polonia. Bueno, podemos decir que el Múnich es la reacción de las potencias occidentales frente a la expansión alemana, pero podemos decir también que el pacto Hitler-Stalin fue la reacción de la Unión Soviética frente al Tratado de Múnich. Sí, de alguna manera también, porque la Unión Soviética no había quedado conforme con cómo había quedado el mapa europeo después de la Primera Guerra Mundial, y este pacto, que es un pacto de no agresión entre la Unión Soviética y Alemania, le va a permitir a la Unión Soviética recuperar gran parte de los territorios del viejo imperio ruso. Los antecedentes, ¿no? Porque tenemos la política de la Internacional Comunista que estamos siguiendo, pero también la política de los estados, ¿no? Claro, es que Alemania y la Unión Soviética venían teniendo muy buenas relaciones desde la República de Weimar, sobre todo relaciones comerciales. Alemania se recupera económicamente exportando productos manufacturados a Europa Oriental, particularmente a la Unión Soviética, y la Unión Soviética logra exportar materias primas y algunos armamentos a Alemania, y también le permite a Alemania hacer maniobras militares en su propio territorio, algo que también prohibía el Tratado de Versalles. La reacción comunista, ¿no? Hubo comunistas que reaccionaron contra Claro, porque el pacto Ribbentrop-Molotov rompe el frente antifascista que se había creado a escala internacional. Los partidos comunistas van a ser juzgados como traidores por otras fuerzas políticas, e incluso se producen deserciones, digamos, de los partidos comunistas, porque muchos afiliados se niegan a aceptar la nueva línea que baja el Comintern y Moscú. Entre ellos, bueno, Paul Nizan, importante escritor y periodista del Partido Comunista Francés, que se desafilia del partido y se enrola como voluntario para pelear contra los alemanes, y muere misteriosamente, para usar un eufemismo, en Dunkerque. Las consecuencias territoriales del pacto, ¿no? El reparto de Polonia, 1 de septiembre de 1939. Claro, Polonia se ve invadida tanto por el este como por el oeste. Los polacos intentan una resistencia casi imposible. Polonia es repartida, en ambos sectores se producen masacres donde son asesinados intelectuales, políticos y militares. Este tratado permite a Alemania tener las espaldas cubiertas para expandirse hacia el oeste y desarrollar la Blitzkrieg hacia Holanda, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Luxemburgo y después Francia.
y la Unión Soviética logra ocupar las repúblicas bálticas, anexa una parte de la Besarabia y la Bucovina, es decir, que Rumania se ve afectada también por esta nueva expansión soviética, y también le permite emprender una guerra muy costosa para la Unión Soviética con otra parte del antiguo imperio, Finlandia. Finalmente, la Unión Soviética logra alejar un poco la frontera finesa de Leningrado. Bueno, después de varios meses de Drôle de Guerre, ¿no? La Funny War, ¿no? De una guerra de broma, tenemos el comienzo de la guerra en serio, con la invasión de Holanda, Bélgica y Francia, ¿no? Que cae finalmente en junio de 1940. La pregunta entonces es por qué, después de haber triunfado en el ataque a los países occidentales, en el frente occidental, ¿por qué no se produjo la invasión entonces de la Unión Soviética? Bueno, una de las razones por las cuales no se produce esa invasión inmediatamente es porque Gran Bretaña no acepta la propuesta alemana de tolerar, digamos, una hegemonía alemana en el continente europeo y al mismo tiempo Alemania no vulnerar el imperio inglés. Como Gran Bretaña se niega a aceptar este nuevo statu quo, el Tercer Reich planifica la invasión de Gran Bretaña, la famosa Operación León Marino, que supone como prerequisito el dominio aéreo sobre Gran Bretaña y someter a la población a un largo e intenso bombardeo para hacer cambiar la opinión pública y la tesitura de sus dirigentes. Podemos decir entonces que fue una de las causas de la demora, ¿no? Pero hubo otras causas de la demora, ¿no? Las que produjo Mussolini. Claro, esto es lo que algunos historiadores alemanes llaman la guerra paralela de Mussolini. Mussolini, que no había sido consultado sobre los movimientos expansivos alemanes, lanza su propia guerra, anexa Albania, que va a pasar a formar parte de la corona italiana, y se lanza en una guerra hacia Grecia. La sorpresa es que Grecia resiste, y no solo resiste, sino que inflige importantes derrotas al ejército italiano, a tal punto que empieza a ocupar Albania. Allí Mussolini pide ayuda a Hitler, y Hitler lanza una guerra relámpago en los Balcanes y ocupa rápidamente Yugoslavia y posteriormente Grecia. Bueno, y también tenemos la otra guerra de Mussolini, ¿no? La otra guerra Mussolini, que es la guerra en el Cuerno de África y la guerra en el norte de África. Al principio las acciones italianas son exitosas hasta que Gran Bretaña está en condiciones de lanzar una importante contraofensiva en toda África contra los italianos. Y los italianos no solo pierden el Cuerno de África, sino que la nueva ofensiva inglesa amenaza con ocupar Libia. Nuevamente Mussolini pide ayuda a Alemania, que va a mandar una división a cargo de Rommel al norte de África. Y acá cambian un poco los intereses expansivos alemanes. Ahora sí, Alemania se interesa por el Mediterráneo y empieza a concebir la posibilidad de llegar a los campos petrolíferos de Oriente Medio y a los campos del Cáucaso. Bueno, los motivos de la demora terminaron acá, ¿no? Más o menos en la misma época, abril, mayo de 1941. Así es. Y tenemos el 22 de junio, entonces, el comienzo de la Operación Barbarossa. No vamos a entrar en las cuestiones militares, ¿no? En detalle, pero una breve caracterización del resultado de la operación. Bueno, la operación estaba pensada como una operación que tenía que durar un verano. La ocupación de gran parte de la Unión Soviética es bastante rápida. Stalin tenía información que esta invasión se iba a producir, pero bueno, la Unión Soviética tiene por muchas razones enormes dificultades para parar esta ofensiva alemana, y finalmente esta
ofensiva se detiene a las puertas de Moscú con motivo de la llegada del invierno, un invierno particularmente riguroso, el invierno del 41-42, digamos, y se lanza una contraofensiva soviética que momentáneamente logra parar esta ofensiva alemana en todos los frentes. Bueno, para terminar, bueno, el invierno, ¿no? El 5 de diciembre de 1941 comienza el contraataque soviético y ahí, bueno, termina Barbarossa, ¿no? Pero una breve reflexión final sobre el objetivo de Hitler, ¿no? Porque todo lo que hemos estado conversando es la demora de Hitler en lo que ya había enunciado en Mein Kampf, ¿no? ¿Podés decir algo al respecto? Sí, Hitler ordena a sus generales planificar la invasión desde julio de 1940. Este es no solo un objetivo ideológico, en el sentido que es la lucha de fondo entre dos sistemas en pugna, sino que la ocupación de la Unión Soviética era juzgada esencial en la instauración del Reich de los 1000 años, porque la Unión Soviética tenía que proveer de alimentos y de fuerza de trabajo a este nuevo imperio. Bueno, Patricio, muchas gracias. No vamos a entrar en las operaciones militares, ese es otro tema, hemos cubierto los aspectos políticos. Así que bueno, podemos despedirnos hasta el próximo video. Bueno, hasta el próximo video entonces. Chao, hasta pronto.